Acompáñeme porque ya está con nosotros Eduardo Aliberti. Eduardo, qué gusto tenerte. Igual. ¿Cómo estás? Bueno, todo el mundo te conoce, pero periodista, escritor, analista, conductor, una trayectoria enorme. La verdad que un gusto tenerte. No sé por dónde empezamos, Eduardo. Yo tampoco. Me hice una ayuda de memoria. Sí, y yo también tengo, si querés. A ver, ¿qué tenés? No, tengo la nota que escribiste en Página 12 hace apenas algunas horas. Sí. Que me pareció, que se llama No dormirse. No dormirse, sí. El presidente nos mandó a dormir el domingo, a última hora. Sí. Y uno se preguntaba, bueno, ¿pero por qué? Digamos, ¿es un comportamiento antidemocrático? ¿Se sintieron afectados por el resultado electoral? No creo que nunca el presidente haya creído en los valores democráticos. Él se sentiría mucho más cómodo en una dictadura en la cual no tuviera que dar explicaciones por votos. Yo sentí asco el domingo a la noche, dentro también de la contentura que tenía, porque todo el mundo también conoce mi posición, Sí. de manera que... ¿Esperabas el resultado? Esperaba un resultado amplio. Sí. No de 15 puntos, pero quizás en esto, bueno, la nota que citás arranca de esa manera. Quizás en esto vale señalar que varios encuestadores tenían una diferencia amplia y no la decían, porque tenían miedo a quemarse. Esta es la verdad. Por razones de decoro, no voy a dar nombres, pero todos saben en el ambiente político mediático que esto es efectivamente así. Y sí me parece que el gobierno contaba con esa información y no la creía. A mí me parece, Julián, que hay una relación entre el presidente que vive en una burbuja, porque viven en una burbuja, ellos viven en una burbuja. Carrió habló hoy de sus amigos que están esquiando y que no vinieron a votar o cosas por el estilo. Sí, dijo, no le hablo a los pobres, bueno, le hablo... Pero me parece que hay una relación entre la burbuja en que viven socialmente, anímicamente, contactualmente, y el no haber creído en los datos que yo tengo para mí y por lo que conozco de los encuestadores que acabo de citar. Hablaban de una diferencia muy amplia, hablaban de que era irreversible. No son cosas que se dicen con el diario del lunes. Con el diario del lunes hoy sí vos podés decir... Ya estaba creado un clima y algo se percibía con el Mauricio Macri, la puta que te parió en las canchas, en los teatros, en los ambientes sociales. Con el diario del lunes sí sabés que la Big Data, que no se usa bien, no sirve para nada. Con el diario del lunes sabés que Clio mata Big Data. Con Axel Kicillof, la campaña de Axel a la Kicillof. uruguaya poniendo la cara... En campaña hace 2 años, porque cuando ese flaco entró a recorrer la provincia, ¿quién apostaba por él? Si acaso, no estamos hablando de cuando Cristina era la muerta política que estaba acá a la vuelta de la esquina. Bueno, ellos no creyeron en lo que tenían delante de sus ojos. Me parece que es un hallazgo que hayas citado al principito. Lo cierto es, del esquemita que me hice, creo que hay una responsabilidad de la oposición bien marcada. No están queriendo incendiar nada. Alberto Fernández me parece que está haciendo lo que puede dentro del escenario que ocurre, pero yo hoy no veo otro escenario que no sea el adelantamiento electoral. No estoy tirando un título, ¿eh? No, pero es... ¿Vos te imaginás 70 días de esto? Esta misma noche están en estado de confusión total los periodistas de los medios oficialistas que están tuiteando Pichetto, jefe de gabinete. Sí, se dice que hay cambios, pero después se desdice. Lo bajan porque no saben qué decir. A mí una cosa que me sorprendió mucho hoy es, fíjate que anuncian, obviamente que te dejo a vos el análisis técnico, la rebaja del IVA para un conjunto de alimentos y no pasa nada. Y no pasa nada porque ya no se creen absolutamente nada, más allá de esa imagen de Macri sonriendo cuando anuncia la medida. No veo forma de que este gobierno no deba adelantar un escenario electoral si no hay alguna perspectiva de estabilidad que hoy no veo cuál es. Bueno, pero el gobierno en las últimas horas trató de yo diría, retomar la iniciativa política. En todo caso, habrá que discutir si las medidas que ha tomado tienen un efecto en la economía o no.
uno podría pensar que quizás la medida del IVA es importante, pero al mismo tiempo yo podría decirte, mira, para mí técnicamente eso está enfocado en que la pobreza no suba en términos estadísticos. Entonces, si vos le sacás el IVA a los productos de los alimentos, la pobreza no te sube tanto. Estamos hablando de llegar a diciembre, ¿no? Sí, bueno... me parece que hay que resaltarlo. No, una característica que tienen las medidas del gobierno es que son o para octubre o a diciembre. Bueno, pero resaltémoslo porque pareciera ser que se elimina el IVA y en el mejor de los casos se suspende respecto de algunos productos. No me parece un dato menor. Sí. Como vos decís, ¿cuál puede ser el impacto? El gobierno está tratando de evitar un estallido social, por un lado, imagino yo, con la impresión que pueda provocar este tipo de medidas. Por otro lado, está instigando a la violencia. ¿Por qué? Bueno, bueno, ni hablar de Macri hablando de, señalando que el responsable es el pueblo. ¿Vos cómo definirías que Carrió haya dicho que de Olivos solo nos sacan muertos? No, me pareció muy fuerte, muy desagradable. ¿No es instigación a la violencia? Porque le quiero recordar a esa señora que en circunstancias de crisis como estas, los muertos los pone el pueblo, no esta banda que gobierna. Muy irresponsable hablar de citar la palabra muertos en una circunstancia como esta. Entonces yo creo que hay instigación a la violencia y que, insisto, la impresión que se produzca respecto de para qué sirven las medidas es aquello a lo único que puede apostar el gobierno. Lo que sí, no hay que entrar en esa provocación. Y en eso creo que la oposición está siendo muy responsable. Estoy hablando del conjunto de la oposición. Eso te iba a preguntar, porque vos destacás, por ejemplo, en tu nota, que la clave, bueno, viene una serie de menciones muy interesantes donde decís, bueno, la clave de la jornada no fue, y hay muchísimas cuestiones que hemos visto todos, incluso que se llevaban los globos del búnker de Cambiemos. Es muy divertida. En una bolsa de consorcio. Sí, es muy divertida la nota, pero en un momento vos decís, bueno, la clave fue que cada 15 minutos había una demostración de unidad del peronismo, que aparecían a partir referentes... Sí, fíjate que debe haber sido a partir de las 6:15, cuando ya había algunas encuestas que revelaban que la diferencia era muy amplia, y empiezan a aparecer en duplas. Por allí cito, ¿no? Sí. Palazzo, Hugo Yasky, sí. Luana Volnovich... bueno, soy injusto, no los voy a poder citar, pero cada 15 minutos hay duplas diciendo: somos responsables, el gobierno está escondiendo los datos, se cae Smartmatic a eso de las 9:00 de la noche, y tampoco, viste, es el bardo de la historia. Esa muestra de unidad del peronismo es la foto de por qué se le ganó a Macri. ¿Y por qué se le ganó con semejante contundencia? Sin unidad del peronismo no se le ganaba, y con esa contundencia. Después podés hablar de cosas que ya no sé si tiene mucho sentido analizar ahora, del tipo de, ¿era un verso la imagen de Vidal? ¿O quedó arrastrada por la imagen de Macri? Es muy atractivo seguramente hablar de esto, qué pasó con la Big Data, qué pasó con los trolls, qué pasó con Durán Barba, que se fue del país. Sí, vos ponés pero no me parece que haga, discúlpame, a la urgencia de ahora. Yo creo que hay algunos debates que se están perdiendo respecto de los sufrimientos populares. Sí, eso te iba a preguntar. En términos de la canasta básica alimentaria, del hambre, otra vez del frío, si querés. Sí. Me parece que no... Me parece que hay una centralización hacia hablar de la economía macro. Bueno, eso te iba a preguntar, porque el dólar obviamente es una cuestión urgente, las finanzas reaccionan muy rápido y estamos acostumbrados a que la suba del dólar, la suba del riesgo país es sinónimo de un impacto en la economía real. Entonces reaccionamos antes ante eso, cuando sabemos que va a venir lo otro. Sí. Ahora, la realidad es que inflación hay en la Argentina desde hace muchísimo tiempo, la canasta básica de alimentos va más rápido que el resto de los precios de la economía, por ende la línea de pobreza es cada vez más relevante y la cantidad de pobres cada vez se suma más. Es decir, hay una dinámica que no es nueva, pero que ahora parece que se puede llegar a profundizar. Sí. Digo, vos me decías, hay que adelantar. No, yo no dije hay que adelantar, yo dije que no me imagino cómo es un escenario de llegar a octubre. Porque me imagino que las variables que me aparecen no son concretables. A ver, imagínate que llegamos a octubre, por favor que sí. Sí, por supuesto. Por favor. ¿Qué campaña hace el oficialismo?
Bueno, pero no está en campaña en este momento, no se le critica justamente. No está en eso. nada en este momento. Esta cosa de si es candidato o si es presidente, más allá de que uno debería aspirar a encontrar un presidente, eso no es un presidente. ¿Con qué campaña haces? ¿En medio de qué marco de hambre haces una campaña? Por eso es casi hasta por omisión que me planteo cómo llegan a octubre. Bueno, pero el gobierno sacó 32 puntos, es decir, hay gente que los votó. Hay Más gente... vale, bueno, pero no me parece que sea una diferencia descontable. ¿Cómo haces para que Alberto Fernández baje 4? no, digo, pero bueno, ese es el papel que... Estas cosas no se deben decir, porque después el archivo te pasa facturas. Es mi foto de hoy. Entonces vos me decís, ¿cuál es tu análisis hoy? Sí. Mi análisis parte de estar viendo esto, porque no me imagino, pero yo puedo ser un mediocre analizando, no quiere bueno, decir a ver, nada. la velocidad a la que se dieron los hechos en las últimas horas, los hechos, digo, el tamaño de la crisis, Sí. el volumen de la crisis, tal y como se está manifestando, hacen prever que en algún momento eso debiera empezar a decantar hacia abajo, porque si no, la verdad es que no hay dinámica que aguante, digo, ni política, ni económica, ni social. Por lo pronto hay, me parece, un dato que estaría a favor, en un plano, de que se llegase a octubre y en otro no. El establishment le soltó la mano. El Círculo Rojo le soltó la mano. ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque me parece que, por ejemplo, a Alberto Fernández diciendo el dólar a 60 es un valor razonable y que se estabilice y dar una imagen de, bueno, el presidente virtual, por favor, muchas comillas. Sí. Ya está en funciones. Es todo un signo. Te das cuenta cuando lees las declaraciones y los artículos en los medios internacionales. Y bueno, también uno maneja alguna data de que piensa algún empresariado. No cree que Macri pueda seguir adelante con esto. Y se están planteando si se llega a octubre. No es solo inferencia, es dato. Yo no veo por ninguna parte del análisis político que el establishment, el Círculo Rojo, llámale como quieras, no le haya soltado la mano. ¿Y qué pensás de lo que parece ser una especie de plan de reacomodamiento político en estas últimas horas, mostrando un presidente con cierta agresión, ¿no? En algún punto, pero con dinamismo, arengando a gran parte de su gobierno? No sé si lo que pienso, sino lo que siento. Porque como vos decís, el vértigo de los acontecimientos es tal que a veces no podés procesar las cosas. Te voy a contar incluso una... Por intimidad sería una palabra un poco ampulosa, pero ponele que... hoy hablaba con un colega y cuando Fernández Alberto dijo el dólar a 60 tiene un valor razonable, lo primero que yo le dije es no estoy seguro del todo que esto esté bien. Porque me parece que queda enroscado en la lógica de tener que asomar ya como presidente. Y pasaron unas horas y dije, no, debe haber estado bien. Porque hubo cierta calma, cierta estabilidad, y eso te lo cuento porque me parece una muestra de cómo uno mismo algunas cosas las tiene que ir procesando. Lo que siento es que el neocoucheo que ha generado la presencia de Macri en las últimas horas, es decir, vamos a dormir, la culpa la tienen ustedes, ayer me confundí, solo estoy para amarlos, voy a bajar el IVA, todo eso, de todo eso, lo único creíble es que está furioso, porque no ha sido en toda su vida otra cosa que un nene consentido no acostumbrado nunca a la derrota. O sea, vos coincidís con algunas opiniones que dicen, bueno, el verdadero Macri es el que vimos el domingo a la noche o incluso el lunes. No tengo la más mínima duda en política. No estoy para hacer diagnósticos clínicos. No, por supuesto. Yo me pasé mucho tiempo hablando de la doctora Carrió como paciente psiquiátrica ambulatoria, hace años. Y me hago una autocrítica a propósito de que yo soy periodista, no estoy para juzgar clínicamente a nadie. Hoy diría que es una desquiciada política, pero también que instiga la violencia. Y lo otro que me parece interesante de resaltar, digo, pues supongo que el tiempo hay que redondearlo, algo que decía hoy Jorge Alemán, que es uno de los ensayistas y analistas más brillantes que tenemos. Ojo que están provocando, dentro de su impericia, porque está demostrado no ser una derecha lúcida, lo charlábamos recién
fuera de cámara, los grandes cuadros del PRO, bueno, no son una derecha lúcida, lo han demostrado. Simultáneamente a esto, están provocando. Es muy probable que necesiten represión. Y cuidado con responder a eso, porque lo citaba Alemán, no vayamos a donde nos están esperando. Esto digo. Eduardo, leía en las últimas horas algunas declaraciones de Grabois, por ejemplo, que decía algo parecido. Tenemos que ser pacientes, atención, cualquier planteo se va a hacer en su debido tiempo. Ahí emergiendo muchísimas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las negociaciones paritarias. Va a haber reclamos todo el tiempo de aquí en adelante para tratar de empatarle como mínimo a la inflación que va a ir llegando. Es decir, la verdad que efervescencia probablemente haya desde el punto de vista de que empieza una puja distributiva. Sí. Sube el dólar, suben los precios, suben las tarifas. Después viene el discutir lo que se llama el precio de la mercancía trabajo, digamos, que es el salario. Sí. Y en ese contexto es que se puede dar algún tipo de, de cortocircuito. Yo no dudaría de la responsabilidad de la oposición no llamando al bardo. Creo que eso lo tiene muy claro. Ahora, lo que quiera la dirigencia y la responsabilidad que la dirigencia suma va por un costado que no necesariamente es el de qué pasa con el aguante popular, si no hay la posibilidad de que estos parches produzcan algún efecto en el bolsillo popular. Una cosa es lo que querés y otra cosa es lo que después se puede en función de cómo te resulta esto. ¿Qué están haciendo? Bueno, se olvidó de los jubilados, por supuesto, ¿no? Por estas horas uno puede preguntar dónde está Duhovne y dónde están los jubilados en el discurso de este farsante. Bueno, eso quizás tenga que ver con la Big Data, porque ellos descubrieron que, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Que la juventud los ha votado poco, que la clase media mucho menos que lo que ellos esperaban, que obviamente el foco de las medidas, etcétera, y de los mensajes empieza a ser ese, ¿no? El foco de las medidas es particularmente la clase media. Yo supongo que algo harán en la provincia de Buenos Aires. Me parece que acá el papel del conurbano es decisivo, Julián. Vidal sugirió algo de eso, creo que en su... digámosle, conferencia de prensa del lunes, pero el tema de si eclosiona el abajo con la bronca de la clase media, bueno, estamos en problemas, pero, insisto, veo a la oposición responsable en ese sentido. Vos imaginate, pensá lo que dijo Carrió hoy. La verdad que necesito decir esto, aunque no es el centro de la cuestión. Imagínate esto de hoy de Carrió. Sí, ahora lo vamos a repasar. Bueno, imagínatelo en boca de un kirchnerista. A ver qué hubiera ocurrido mediáticamente. Sí, la verdad que para mí, bueno, lo decía, no solo es poco feliz, sino que es nefasto el mensaje. Quiero decirlo, porque no, digo, sí, la verdad que sí, es nefasto realmente. Terrible, más que nefasto. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.